Y pasamos a ver lo que es una mutación. Una mutación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir mutación? La escuchamos a diario, es una palabra que convive con nosotros, ¿sí? Las mutaciones, y cada vez más, porque cada vez más hay más riesgos, más factores mutagénicos inmersos en la sociedad, ¿sí? Mayor tecnología, mayores metales que se están utilizando, ¿sí? Para el avance tecnológico, ¿sí? Y que tienen efectos negativos en la salud, y se ha visto que esos efectos negativos en la salud están dados en su mayoría porque provocan mutaciones génicas, ¿sí? Como el arsénico, el litio, no recuerdo ahora otro así como importante. Bien, una mutación, ¿sí? Una mutación es una alteración en la información genética. Una alteración en la información genética, ¿sí? Por lo tanto, en el ADN. Una alteración. Esa alteración en la información genética puede darse por deleción, duplicación, ¿sí? Deleción es pérdida de material genético, duplicación es cuando se copia más de una vez una parte del ADN, ¿sí? O puede ser por modificaciones en el código genético, por alteraciones, ¿sí? En las bases nitrogenadas, que es lo que veíamos, que en lugar de haber una guanina hay una citosina. Puede ser puntual esa modificación, es decir, el cambio de una base nitrogenada, bien, o puede ser un poco más generalizada, y en vez de haber un cambio hay varios cambios, ¿sí? Y eso me altera directamente el código genético, ¿bien? Lo cambia al código genético, ya no está escrito el mismo mensaje en el ADN, ¿sí? Si yo perdí información, puedo perder todo un gen completo, una familia de genes, ¿sí? O puedo perder una partecita de un gen, y así todo puede ser letal, ¿sí? Esa mutación. Bien, esas alteraciones en el ADN, en el material genético, ¿sí? También pueden deberse no a una pérdida dentro del ADN, ¿sí? Dentro de la escritura del ADN, o una duplicación dentro de la secuencia del ADN, o una modificación dentro de la escritura del código genético del ADN, ¿sí? Esas alteraciones también se pueden dar por un cambio en el número cromosómico. Cambio en el número cromosómico. ¿Sí? Un cambio en el número cromosómico. Estas mutaciones en el cambio del número cromosómico puede ser porque haya menos cromosomas de lo que tiene que haber o más cromosomas de lo que tiene que haber. Y eso es lo que ustedes habían visto a principio de año y que se llamaba aneuploidía. Generaba una aneuploidía. ¿Sí? Una aneuploidía. Ya no están de a pares algunos genes, sino que pueden estar impares, ¿sí? Pueden estar impares porque hay más cantidad o porque hay menos, porque faltan, ¿sí? Su compañero. Bien. Esta aneuploidía, este cambio en el número cromosómico, ¿sí? Son las mutaciones, vamos a ver acá, esas mutaciones, ¿sí? Se pueden clasificar en dos grandes líneas, ¿sí? En dos grandes líneas. En lo que es la aberración cromosómica, ¿sí? Aberración cromosómica o mutación cromosómica, que se llama. Que
¿Qué es eso que les decía que era la aneuploidía? ¿Sí? Cuando difería el número de cromosomas. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome de Down está dentro de esta aberración cromosómica o mutación cromosómica. ¿Sí? Porque cambia el número cromosómico. ¿Sí? No, este nombre de aberración, ¿sí? Este nombre de aberración no lo utilicen como algo negativo, no lo vean como algo discriminatorio o como algo que yo puedo utilizar para herir o dañar a otra persona, ¿sí? El hecho de que una persona con síndrome de Down tenga este tipo de mutación y que se denomine de esa forma, por nada del mundo, por nada del mundo quiere decir que esa persona sea una aberración, ¿sí? Nuestro ADN define nuestras características, pero no quién somos, ¿sí? Es mucho más profundo, ¿sí? Va mucho más allá de lo que yo tengo escrito en el ADN. ¿Bien? Se llama así esa mutación, pero no quiero que lo utilicen como connotación negativa, ¿sí? Se llama así porque no cumple con el número cromosómico característico de la especie. Bien, no cumple con el número cromosómico característico de la especie. Bien. Por lo tanto, es mejor utilizar el término mutación cromosómica. Tengo el deber de decirles que también se llama así por si lo encuentran en la bibliografía que busquen para poder hacer investigación de las enfermedades genéticas que les voy a estar proponiendo que investiguen. Bien, tengo el deber de enseñarles que también en la historia, cuando se empezó a informar sobre este término, sobre esta nueva patología que encontraban, ¿sí? Le pusieron este término, aberración cromosómica, ¿sí? Ya últimamente se utiliza más el término mutación cromosómica, pero pueden encontrar este término, ¿sí? Y yo tengo el deber de enseñarles cómo lo pueden ver y que ustedes puedan tener la posibilidad de discernir, ¿sí? Esto es un término técnico que se utiliza para el ADN que está dentro del núcleo, ¿sí? Para una cuestión química, bioquímica, ¿bien? Una estructura de cromosomas en las células, lo que no implica, y está lejos de implicar, que hable de la persona que lo tiene, ¿sí? Sea síndrome de Down, sea XXI, sea XXX, ¿sí? XXXI, ¿sí? De acuerdo al síndrome que ustedes puedan llegar a investigar, ¿sí? La otra tipo de mutación es la mutación genética propiamente dicha, ¿sí? Mutación genética. La mutación genética es la que yo les decía recién, que podía darse por deleción, por multiplicación, duplicación o por modificaciones en las bases nitrogenadas. Estas mutaciones genéticas a su vez se pueden clasificar en morfológicas, cuando una mutación, ¿sí? Altera, modifica, ¿sí? La información genética del ADN, y como consecuencia se observan, ¿sí? Cambios en el fenotipo de la persona, ¿sí? En lo visible, en lo que yo veo. Bien, a lo mejor una manchas en la piel, ¿sí? A lo mejor un dedo de más, ¿sí? A lo mejor un dedo de menos o un brazo menos, ¿sí? Son cuestiones que se observan, mutaciones que se observan, ¿sí? En la expresión fenotípica, en lo morfológico, ¿sí? En la forma, eso quiere decir morfología, la forma del individuo, ¿sí? Puede ser letal, ¿sí? Puede ser letal es decir, que implica la muerte, ¿sí? Puede ser una enfermedad que sea letal, ¿sí? Provocar una enfermedad letal, una mutación en un gen que es indispensable, que ya no habla de mi forma, ya no habla de cómo tengo lo que yo observo por fuera, ¿sí? Pero puede ser una mutación que genere, por ejemplo, que no se desarrolle uno de los órganos, ¿sí? Una mutación que provoque que no se desarrolle en el desarrollo fetal, ¿sí? El cerebro o el cerebelo, ¿sí? Entonces puede llegar a ser letal.
o un gen en el metabolismo, ¿sí? Que sea tan importante, como les dije, la hemoglobina, ¿sí? Que es la responsable de llevar el oxígeno a todo nuestro cuerpo. Entonces puede ser letal. También puede ser nutricional o bioquímica o metabólica, ¿sí? Así la pueden encontrar. Nutricional, bioquímica o metabólica, ¿sí? Que lo que implica es una alteración. La de la hemoglobina es nutricional y es letal, ¿sí? ¿Por qué? Nutricional o metabólica o bioquímica implica una modificación en aquellos genes, ¿sí? Que codifican para enzimas, para proteínas, de receptores, para hormonas, ¿sí? Para neurotransmisores, a lo que hace nuestro metabolismo interno, ¿sí? Puede ser que una nutricional sea letal o no, ¿sí? O no. O puede ser que no sea letal y que se pueda suplantar, ¿sí? Con hormonas exógenas o con algún medicamento, ¿sí? Pueda suplantarse esa mutación. Yo ya no produzco un aminoácido, por ejemplo, ¿sí? Uno de los aminoácidos que dijimos que eran de los no esenciales porque yo lo produzco, ¿sí? Se convierte a ser un aminoácido esencial, ¿sí? Recordemos que los aminoácidos eran no esenciales, aquellos que yo no necesitaba incorporar con la dieta porque total yo los producía. Tenía la información en mi material genético para producirlos, ¿sí? Y eso es característico para toda la especie. Todos compartimos los mismos aminoácidos no esenciales y los mismos aminoácidos esenciales. Pero ¿qué pasa si hay una mutación en el ADN, ¿sí? En mi organismo, y puedo tener una alteración, un cambio en esos aminoácidos no esenciales, de golpe no producir más uno de esos tipos de aminoácidos y ya ese aminoácido ahora para mi organismo particular se suma a la lista de aminoácidos esenciales, ¿sí? Lo tengo que incorporar de forma exógena y eso no es letal, ¿bien? Eso no es letal. Por eso puede ser letal o no. Morfológica, letal, nutricional, de comportamiento, condicional, ¿sí? Que me condicione para algo, ¿sí? Que me condicione para algo, ¿bien? Pero básicamente, digamos que en líneas generales, como las claves o las más importantes son estas, las morfológicas, las letales o las nutricionales, porque el resto de las mutaciones como que empiezan a solaparse entre ellas con esto, ¿sí? Y ya es muy fina la línea para poder definir o delimitar si es morfológica, letal o nutricional. ¿Bien? Así, en grandes rasgos, cómo se clasifican las mutaciones. ¿Sí? Las aberraciones cromosómicas o mutaciones cromosómicas es cuando hay una aneuploidía, es decir, un cambio en el número, aneuploidía, un cambio en el número, ¿sí? De cromosomas característico de la especie. ¿Bien? Que dijimos como ejemplo, podemos nombrar el XXY, el síndrome de Down, ¿sí? Y después tenemos mutaciones genéticas, ¿sí? Mutaciones genéticas que pueden ser morfológicas, letal o nutricional, ¿sí? Hay un tipo de mutaciones que no implica una aneuploidía, pero que sí entra dentro de estas aberraciones cromosómicas o mutaciones cromosómicas. Y es cuando a un cromosoma, ¿sí? Está a su par. Una persona tiene 46 cromosomas, tiene 46 cromosomas y sin embargo tiene una enfermedad genética. ¿Y qué tipo de enfermedad genética? ¿Tiene alguna mutación? No, no tiene mutaciones. ¿Qué tiene? ¿Tiene un cromosoma de más? No, dijimos que tiene 46 cromosomas. ¿Y entonces qué es? Que a algún cromosoma le falta un pedacito, le falta una parte, ¿sí? Entonces, esa mutación, si bien es genética, porque es por una deleción, ¿sí? Una deleción grande de material genético, ¿sí? Pasa a ser también una aberración cromosómica, porque el cromosoma ya no es igual, ¿bien? Hay enfermedades que, por ejemplo, en el cromosoma 7 falta un pedacito. Se llaman enfermedades genéticas raras, ¿bien? Y también hay enfermedades genéticas raras dentro de las mutaciones genéticas y hay enfermedades genéticas raras acá. ¿Por qué se le dicen enfermedades raras? ¿Sí?
porque la enfermedad se produce en 1 cada 10.000 nacimientos que hay, por ejemplo, o en 1 cada 10.000 personas, ¿sí? No necesariamente tiene que darse en el feto, ¿sí? No necesariamente tiene que darse en el bebé, ¿sí? No necesariamente tiene que darse en ningún estadio del desarrollo del bebé, ¿sí? Se puede dar cuando el bebé ya ha nacido, ¿sí? La palabra feto tampoco la utilicen con connotación negativa como si fuera una cosa, ¿sí? Como si fuera que me estoy refiriendo a una cosa. No, es un estadio en el desarrollo del bebé y se le nombra técnicamente de esa manera, ¿sí? También tengo el deber de darle ese nombre técnico porque lo pueden leer dentro de la bibliografía cuando estén buscando información para el desarrollo del trabajo práctico que les voy a dar, ¿sí? Pueden encontrarlo así, les puede resultar chocante, como que están hablando de una cosa o demás, no. O también le pueden resultar como para sumar argumentos de cualquier índole, ¿sí? No es que se esté refiriendo a una cosa, es un estadio o hablan de un momento del desarrollo del bebé, ¿sí? No lo utilicen tampoco como connotación negativa, no se preocupen, no se asusten, no se angustien si leen feto, ¿sí? Yo se los doy justamente porque tengo el deber de eso, de que ustedes puedan discernir en los términos técnicos, ¿sí? Así como se dice blástula, así como se dice ovocito, ¿sí? Son términos que se le han colocado al desarrollo del bebé dentro del útero materno, ¿sí? Pero recordemos que el nivel biológico, es decir, el primer nivel de donde se considera vida, ¿sí? Es la célula, ¿sí? A partir de allí, célula, ya se habla de vida. ¿Bien? Esta aclaración es justamente para que no se les haga lío los términos técnicos, ¿sí? Nada más que para ello. Entonces, se puede establecer estas mutaciones durante este desarrollo del bebé, ¿sí? Al momento de la primera duplicación, al momento o sea, se fecunda y la primera duplicación, ya puede haber un problema, ¿sí? Ya puede haber una alteración, una modificación, algún inconveniente, ¿sí? Puede darse en las próximas divisiones, ¿sí? No al principio, no al inicio, o puede darse, ¿sí? en etapas más avanzadas, ¿bien? O puede darse en el desarrollo ya cuando una vez que nació, ¿sí? Se puede dar una mutación en mí, ahora con 34 años se puede provocarse alguna mutación en mi ADN y desencadenarme alguna enfermedad como por ejemplo el cáncer, ¿sí? Tanto una aberración cromosómica como una mutación genética puede darse en mi cuerpo y que desarrolle el cáncer. ¿Bien? Estas mutaciones pueden afectar a las comunicaciones celulares, ¿sí? A una mal comunicación celular. Por lo tanto, si afecta la comunicación celular, afecta la homeostasis interna del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, afecta la supervivencia del individuo. ¿Bien? O no. Y la persona puede tener una vida llevadera, feliz, con algunas actividades extra como kinesiología, como estimulación, como fonoaudiología, ¿sí? Una vida distinta, ¿sí? A lo que conocemos, pero pueden vivir en plenitud, ¿bien? ¿Sí? Pueden ser felices, ¿sí? Pero son enfermedades que se generan y se desarrollan. Y han aumentado las tasas de mutaciones, justamente como le decía previamente, por un lado, por los materiales que se utilizan indispensablemente para los avances de la ciencia, ¿sí? Para las producciones, para las tecnologías, para la industria y lamentablemente por la gran contaminación ambiental que hay, ¿sí? El no control de desechos químicos, el no control de industrias, ¿sí? El no control del aumento de la población que hace uso, ¿sí? De materiales
contaminantes, ¿sí? Y el gran consumismo, ¿sí? Está generando una gran contaminación ambiental y eso genera que en el ambiente haya agentes mutagénicos. También estas mutaciones pueden tener origen, ¿sí? Por la exposición al sol sin cuidarnos, esto ya se los dije, ¿sí? Por no cuidarnos, por no protegernos y exponernos al sol a horas inadecuadas, donde estamos más expuestos a los rayos ultravioletas, ¿sí? Y sin protector, bien, para poder broncearnos y tener un bronceado lindo y que podamos utilizarlo como una prenda más en el verano, ¿sí? Porque nos sienta bien, porque nos sentimos mejor anímicamente si tenemos ese bronceado, pero ese bronceado se puede conseguir también cuidándonos. Y es necesario que nos cuidemos nosotros mismos, a nosotros, que nos querramos, ¿sí? Que cuidemos nuestro cuerpo, ¿sí? Que cuidemos esto que se nos ha dado, que es donde llevamos la vida, ¿sí? Entonces, el sol también puede provocar, es un agente mutagénico. El polvillo, ¿sí? El hecho cuando yo trabajo en lugares donde hay grandes cantidades de elementos que son volátiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden transformarse en gases o dispersarse entre los gases del ambiente, ¿sí? Eso también, si son agentes mutagénicos, ¿qué quieren decir que sean agentes mutagénicos? Que pueden intercalarse, se llama así, intercalarse en la información genética, ¿sí? En nuestro ADN, ¿sí? Pueden intercalarse en nuestra información genética y eso desencadenar mutaciones, ¿sí? Que pueden ser de cualquiera de estas índoles, ¿sí? O el consumo, ¿sí? De productos químicos que no estamos enterados pero que están, ¿sí? Si no hacemos una correcta limpieza de los vegetales, ¿sí? Si no hacemos una correcta limpieza de nuestros alimentos, también podemos estar consumiendo, ingiriendo, ¿sí? Fertilizantes químicos, podemos estar consumiendo herbicidas, podemos estar consumiendo pesticidas, ¿sí? Podemos estar consumiendo cuestiones químicas que son mutagénicas, ¿sí? Está comprobado científicamente que son mutagénicas. Bien, la gran industria ha hecho que se requiera el uso de estos agentes químicos para poder asegurar un buen rendimiento en la cosecha, ¿sí? Hay biofertilizantes, ¿sí? Hay biopesticidas o biocontroladores, que quiere decir que se utilizan microorganismos, ¿sí? Para reemplazar los compuestos químicos. A veces tienen la misma eficiencia y a veces no tienen la misma eficiencia que los químicos, ¿bien? Por eso se sigue utilizando los químicos. Después están las cuestiones de la huerta orgánica y demás que evita el uso de estos agentes químicos, pero sabemos que es una realidad que trasciende a nuestras expectativas de una mejor calidad de vida para todo el planeta, que se necesitan utilizar, que se necesitan aplicar para que haya producción de alimentos, pero bueno, también, como todo, siempre utilizar la ciencia y la tecnología en control y en justa medida, ¿no? Y siempre pensando poniendo en la balanza cuáles son los beneficios y cuáles son los contras para poder equilibrar y tomar una decisión un poco más objetiva. ¿Bien? Pero también es muy cierto que se necesita del conocimiento y también se necesita de que nos cuidemos los unos a los otros y cada uno en particular, ¿bien? Para poder consumir siendo consumidores conscientes, ¿sí? Siendo consumidores conscientes, cuidándonos, ¿sí? Cuidándonos y evitando que provoquemos este tipo de mutaciones. En el momento actual ha salido una bebida con cloro, ¿sí? Que dice que mejora la inmunidad contra el COVID. Hay que ser conscientes, consumidores conscientes de lo que estoy viendo en las redes a través de influencers, ¿sí? Tengo que investigar, tengo que saber leer lo que la ciencia dice,
lo que la ciencia realmente dice sobre ese producto. Es tóxico por donde se lo mire y puede generar mutaciones. ¿Bien? Puede generar intoxicaciones y también puede generar mutaciones. ¿Sí? Estas mutaciones pueden ser al azar, ¿sí? O pueden ser bien específicas. ¿Sí? Pueden ser mutaciones que justo se den en la parte no codificante del ADN y entonces en ese momento no pasa nada, no nos enteramos, ¿sí? De que están ocurriendo. Pueden ser mutaciones también que tengan a largo plazo un objetivo de adaptabilidad, ¿sí? Pero ese objetivo de adaptabilidad se da por la misma interacción con el ambiente, ¿sí? La ciencia ha utilizado esto de adaptabilidad para generar organismos genéticamente modificados, ¿sí? Y favorecer, por ejemplo, un cultivo. Si un tomate no es resistente a las heladas, por ejemplo, ¿sí? Y quieren sembrar tomate en ciertos lugares donde hay mucha cantidad de heladas, han generado un tomate transgénico, ¿sí? Un tomate transgénico, este es el próximo tema, donde se altera la información genética, se modifica la información genética del tomate con los genes de otra especie vegetal que sí es resistente al frío, ¿sí? Y ahora ese tomate también es resistente a las heladas, ¿bien? Eso se hace, ¿sí? Es todo un tema, ¿sí? Todo un tema, pero se hace y esa adaptabilidad es artificial, ¿sí? Yo lo que me estoy hablando es de una adaptabilidad al ambiente, ¿sí? Una adaptación al ambiente, condiciones ambientales a largo plazo que generen variantes, ¿sí? Lo que se conoce como vigor híbrido también, ¿sí? Cuando se generan características en la descendencia que superan o son mejores a las de los progenitores, ¿sí? Esas características que superan o son mejores a los progenitores y que le ayudan a la descendencia, ¿sí? Resistir a los cambios climáticos, ¿sí? Y que incluso pueden llegar a generar una nueva especie, ¿sí? El proceso de especiación. Bien, esto es lo que tenía que ver de mutación, lo que más o menos yo les quería dar de mutación, ¿sí? Y ver que, bueno, que hay diferentes tipos de enfermedades genéticas. Bien, eso yo se las voy a dar, ¿sí? Pero que las personas con enfermedades genéticas son personas, ¿sí? Siempre recuerden eso, que lo que ustedes están leyendo, que lo que ustedes están viendo en un libro, en internet, en donde quiera, son personas, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, cualquier duda, saben muy bien que me pueden consultar, ¿bien? Que tengan un lindo lunes y una hermosa y bendecida semana. Un abrazo grande a todos.